Ok. Ven sin ningún problema la presentación. Oh, es que no lo puedo acomodar. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí la ven bien? Estaba mejor, maestra, como lo tenía así como volteadito el teléfono. Así. Ok. ¿Así? Sí, nomás que un poquito más para arriba. ¿Así? Sí, se ve bien. Ok, bueno. Esta es la presentación de pues, los métodos que hablábamos, que son métodos, más que nada los primeros métodos, o sea, las primeras tecnologías, y pues no porque hayan sido los primeros quiere decir que pues nada más son los únicos. Bueno, esta presentación, esto es lo que les estaba compartiendo ahorita del el por qué conservar los alimentos. Y iba en el segundo punto, donde el segundo punto nos decía que pues al momento de conservar podíamos consumir alimentos y o variedades de alimentos para tener diferentes sabores, olores, composición nutrimental, aporte nutrimental y demás cosas. Pero el mayor, como quien dice, causa de por qué conservamos los alimentos es por el deterioro al que está expuesto a diversos factores o factores ambientales. Para ello tengo una dinámica que es este cuadro. Lo que van a hacer es que son 10 participaciones, 10 van a poder participar. Me van a decir, cada quien va a agarrar una imagen, y pues no nada más hay una imagen, sino que también está el nombre de un compuesto. En estos me van a decir qué factor es y cómo afecta al alimento. ¿Ok? Miren, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sea levantando la mano o si no, pues ya diría yo de forma en específica. Ramón ya levantó la mano y... ¿Puedo comentar la temperatura, maestra? Ok, sí. Adelante. Es Ramón y después Yareli. Después, a ver. Hoy déjenme ver nada más las manitas, porque como lo tengo volteado, nada más lo voy a voltear momentáneamente. Va a ser Ramón primero. Después Yareli. Luego me había salido... ay, ¿dónde está? Me había salido Nayeli, Itzel. ¿Y quién más que se me haya pasado? Heréndira, me parece, o no Heréndira. Nomás. Ok. Bueno, vamos a comenzar con... Sí, Heréndira entonces también. Vamos a comenzar con Ramón. Ok, yo voy a comenzar diciéndoles por qué afecta al sabor la temperatura de los alimentos y también en la conservación. Voy a dar como ejemplo la carne seca, que es una carne que ponen a destilar al sol para que pierda sus jugos y cosas que se pueden pudrir fácilmente y así dura más tiempo. Aparte, la consistencia y el sabor va a bajar porque sus jugos y sus grasas ya no están y queda solamente lo que es la pura proteína y estás adquiriendo casi la pura proteína. Y por eso influye el calor, porque puedes resecar los alimentos para comerte solamente las proteínas en las grasas. Ok. En el caso de la carne. Muy bien. Ok, vamos a ir con las participaciones. Ya después de las participaciones voy a retroalimentar, ¿ok? Yareli. Yareli. Ah, sí, aquí está, maestra. Ok. Las que se ven así como unos rollitos, ¿es aire, verdad? ¿Estas? Sí. Ajá. Uh-huh. Ah, pues el aire puede afectar que le pueda hacer daños mecánicos como a la materia prima
Como un ejemplo, a la lechuga le puede causar como daño mecánico, que le puede trozar las hojas o le puede hacer como hoyitos a las hojitas. Entonces ya ahí sería como una afectación. Ok, muy bien. Y después mencioné de participación, estaba Nayeli. Nayeli. Maestra, a veces a Nayeli no le agarra bien el audio y a veces lo escribe en comentarios. Nayeli, si se te facilita escribirlo en comentario, mejor. No te preocupes, aquí lo leemos. A ver, déjenme voltearlo por si lo pone en comentario. Bueno, aún no lo pone. Voy a seguir con... Es que no escuchaba. Ok. Muy bien, Nayeli. Dinos cuál eliges y por qué afecta. Bueno, en lo ¿El que... de temperatura? Ok, el de temperatura ya lo tomó Ángel. Ya están estos dos. Faltan los demás. Bueno, si quieres ahorita vuelvo contigo para ir avanzando. Heréndira y después de ahí Citlali. Maestra, me brincó. Ay, Blanca, sí es cierto, es que como no lo apunté. Ok. No se preocupe. Yo escojo. Solo son bacterias, ¿no? ¿Estas? Sí. Maybe. Bueno, yo digo que eso puede ser un factor, yo digo que es un punto clave para que la comida se pueda, ahora sí que descomponer, porque puede ser que no limpiemos o desinfectemos bien, depende si es la verdura o fruta, y con eso, y con un organismo, puede hacer que ahora sí que infecte tanto el envase y puede hacer que se pierda el producto que estemos envasando. Y aparte de que se pierden las dos cosas, pues ahora sí que se hace mucha merma tanto por comida y por envasado. Ok, muy bien. Las bacterias, está bien. En lo que en lo que Heréndira escribe Citlali. Donde está el martillo se refiere a los golpes. Que pues cuando está en cosecha la materia prima, que si no hacen el corte correcto, o por decir si la fruta está muy alta y no la cortan bien, se puede caer hasta el suelo y puede aguadearse. Okay. Y eso después producirá como que se echar a perder las demás frutas, ya que no se darían como cuentas, se puede decir. Ok, muy bien, el daño físico que tenemos. Muy bien, de ahí Adán. Adán. Sí, sí soy. Ok, adelante. Pues está el oxígeno, que es el que está ahí, el que tenemos como en la tabla periódica. Ese puede llegar a oxidar los alimentos, la materia prima, por ejemplo en el aguacate, ya que llega a ponerse cafecito negro, y en las carnes también puede llegar a oxidar, a descomponerla. Ok, muy bien. El oxígeno, un agente
oxidante en los alimentos y que nos genera características, ¿no? Aarón. El de los animales ya lo dijeron. El de los microorganismos. No, el del que tiene como un osito ahí. Ah, el del osito. Ajá, en el chat. Oh, valió. Ya no. Ok, otro. Adelante, es ahorita dando la participación, ahorita vamos a retroalimentar. Pues en el caso de los animales, como la siembra, los gansos y eso pueden llegar a batir lo que es donde está la semilla. Uh-huh. Y deja de crecer la planta. Ok. Bueno, eso es lo que pasa en el rancho nosotros. Muy bien. Comenta Erendira, dice, el oso se refiere a los animales en sí, dando a conocer que se debe saber qué animales pueden afectar la cosecha, pero hay unos que suelen ser benéficos, ¿ok? Nayeli, la luz, porque si es mucha puede quemar las plantas o echarlas a perder. Ok, nos falta el de este pomito de aceite y nos falta estas dos. ¡Ah, se me cayó! Falta lo que vendría siendo el nombre que aparece aquí y esta nube. En lo que si levantan la mano voy a ir apuntando a los que participaron. Oh my God. Fue... Maestra, ¿qué es lo que... Ay, perdón. ¿Qué es lo que dice así donde está la nubecita? Dice polifenol oxidasa. Martín, Adal, Citlali, Erendira. ¿Quién me falta? Ángel, Yareli, Martín, Adal, Citlali, Erendira, Nayeli. ¿Quién más me falta? Blanca. Perdón, Blanca. Ay, no, Aarón. ¿Sabes por qué me quedé? Por Martínez. Eso quería escribir. Ay. Bueno, ok. Ya, bueno. Lo siento, Blanca, perdón. Discúlpenme, ando bien. Me hace falta dormir. Ok. Bueno, voy a comentarlo. Los factores estos que tenemos se dividen en físicos, biológicos, químicos también y enzimáticos. Bueno, lo que deteriora los alimentos, ya vamos a hablar de alimentos en general, no solamente en las plantas como las frutas y las verduras, sino ya en general. Voy a empezar con los que tengo al lado izquierdo. Esta nube representa la humedad. La humedad, tanto en los alimentos, es muy importante. ¿Cómo sabemos si un alimento tiene mayor humedad? Bueno, se puede percibir a ciencia cierta. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de humedad entre un tomate y una galleta salada? ¿Quién tiene mayor humedad? El tomate, así es. Entonces, este porcentaje de humedad, esta agua que contiene el alimento, me va a determinar a lo mejor el crecimiento microbiano, porque si recuerdan, los microorganismos son seres, al fin de cuentas, vivos, bueno, excepto los virus, en el cual necesitan de factores especiales para crecer, y uno de ellos es la humedad. Para cada microorganismo tiene como sus parámetros o sus factores de crecimiento personales, por decir así, o por géneros o por especie, y uno de ellos es la humedad. Ellos también ocupan de la humedad para crecer, o sea, ocupan del agua también para crecer. Entonces, este porcentaje de humedad es un factor físico, porque lo puedo encontrar en el ambiente o propio del alimento, que me va a lo mejor a mí determinar mi conservación de alimentos, ¿ok? ¿Bien con la humedad? Sí. Ok, el siguiente dice el polifenol oxidasa.
es una enzima? Se cataloga pues en un aspecto enzimático. La enzimas hay donde sea, tenemos en el cuerpo, en los alimentos, son los que llevan a cabo reacciones, pero hay algunas enzimas que generan reacciones que a mí como consumidor me puede llegar a cambiar las características de mi alimento. Si recordamos la primera unidad cuando hablamos de conservar alimentos, hablábamos de que podíamos conservar las características físicas o las características químicas o las características nutricionales. Si yo me voy a lo que es, quiero conservar, Lipsy, muy bien, también dice que la nube supone que se refiere al clima, cuando llueve mucho, pues también se puede llegar a perder la cosecha, sí. En la humedad va a ser ese porcentaje de agua que puede tener el alimento o incluso el ambiente. A veces cuando entramos a lugares y que decimos, ay, se siente bien húmedo aquí, o sea que percibimos una humedad, puede afectar directamente a mi alimento. Bueno, en la polifenol oxidasa, al ser una enzima es una proteína en sí de una estructura muy compleja que tiene una función en específico. Y como lo han mirado a lo mejor en biología, son las que llevan a cabo reacciones o cositas así. En los alimentos puede llegar a generar ciertas reacciones que me cambien las características físicas de mi alimento. Ahorita lo voy a empalpar con lo que me decía Adal en cuestión del oxígeno. El oxígeno es un factor ambiental o físico y químico a la vez, porque al momento de ser un elemento químico genera reacciones que junto con la enzima pues ya me va a producir otro tipo de reacciones y otro tipo de compuestos. ¿Qué pasa con la polifenol oxidasa? Al entrar en contacto con el oxígeno empieza a oxidar compuestos, a generar compuestos, mayormente la melanina, que es lo que hace la coloración café en el aguacate, en la manzana. Pero ¿quién es ahí el factor importante? Pues también tanto el oxígeno como la enzima. También hay cambios no enzimáticos, cambios de color no enzimáticos. Por ejemplo, la lechera. ¿La lechera ustedes de qué color la ven? Blanca. ¿Blanca? Crema amarillita. No, como quizá. Ajá. Es crema. Es color como hueso. un color crema, amarillito, beige, un color que pues no es blanco, pero sabemos que la lechera es leche con azúcar y se empieza a calentar. Ahí se genera una reacción no enzimática porque no están interviniendo enzimas en la coloración, sino lo que pasa químicamente con la temperatura se está llevando una reacción entre el grupo funcional de la proteína, el grupo amino, y el grupo o con los carbohidratos. Se genera la reacción y empiezan a dar esa coloración. De hecho, esa reacción se llama una reacción de Maillard. La van a ver ya en química de alimentos porque pues es propia de los alimentos. Entonces, puede haber estos cambios enzimáticos y no enzimáticos, estos factores que me afectan a mí, la calidad del alimento o la conservación. Luego tenemos el foquito, la luz, representa la luz. No sé si se han fijado que hay varios alimentos que tienen un envase ámbar o un envase café, así como las cervezas, los vinos, no necesariamente a lo mejor, bueno, pues sí, estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Pero los podemos ver comúnmente en medicamentos. Y este factor de la luz, es cuestión de que hay compuestos que son fotosensibles. ¿Qué pasa con que sea fotosensibles? La luz los puede llegar a degradar. Y al momento de degradar el compuesto, pues ya no tiene la misma eficacia. Pero la luz
proveniente pues mayormente del sol también puede llegar a generar pues calor en el envase, ¿no? Al fin de cuentas lo que está transmitiendo pues es energía. Luego tenemos, creo que me pasé lo de las enzimas, por eso había puesto el oso. El oso es un oso pardo, también como se le conoce a lo que conocemos nosotros como el cambio de color, se les conoce en alimentos como pardeamiento, por eso lo había puesto. Es un pardeamiento enzimático o no enzimático, ¿ok? De lo que ya les expliqué ahorita. Tenemos el martillo para enfocar a lo que vendría siendo el daño mecánico, así es, como dijeron. Se puede dar en la cosecha, en la poscosecha, en el proceso de hacer un alimento. Y como lo miramos en la primera unidad, un daño mecánico me abre las puertas para un daño biológico, para una contaminación, o incluso para que el consumidor no lo acepte. O sea, yo veo toda golpeada la pera y ni siquiera se me antoja, o toda rasguñada. Entonces, este es un factor que va a determinar también la conservación del alimento. Luego, uno muy importante que a veces nada más se enfocan en él es el factor biológico. Microorganismos, bacterias, parásitos, virus. Mayormente hacemos mucho énfasis en las bacterias, pero también los parásitos contaminan los alimentos, los virus contaminan los alimentos, pero a veces el que genera mayor deterioro o mayor características indeseables en el alimento son las bacterias y los hongos. Los hongos tenemos los pluricelulares y los unicelulares. El pluricelular es el que conocemos como el moho y el unicelular son las levaduras. Esto porque pues el hongo es un conjunto de células y por eso es pluricelular, y pues la levadura es una sola célula, ¿no? O sea, es unicelular. Entonces el factor biológico es un gran problema en la conservación de alimentos, e incluso pues se podría pretender que supiera que fuera como el primer motivo por conservar los alimentos. Luego tenemos el aceite. El aceite de hecho interviene con otros factores. Factor temperatura, que a la vez también puede ser el factor de luz. ¿Por qué? No me refiero a nada más el aceite que utilizamos en la cocina. Los alimentos, como ustedes saben, se componen pues de grasas, de proteína, de vitaminas, y hay alimentos que tienen mayor porcentaje de grasas, de lípidos. Los lípidos son muy susceptibles a la luz, a la temperatura, incluso al oxígeno. ¿Por qué son susceptibles? Los pueden llegar a descomponer con facilidad, y al momento de descomponerlos se generan compuestos desagradables. ¿Quién no se ha comido un churrito que sabe raro y dice está rancio? No, ¿Nunca se han comido un churrito rancio? Sí, el aceite bien así, quieres espeso y no sé, si Así es, o sea, cuando decimos que está rancio, tiene un olor muy característico, un sabor así que parece que estamos saboreando el aceite en toda su expresión. Pues el churro ahí tiene que ver porque es un alimento que pasa por un proceso de freído. Entonces, este churro, esta bolsita de churros la anduvieron paseando todo el día en el sol, en el calorón, y ya cuando llegan a su casa para querérselos comer y todo, pues ñacas, ¿no? Está rancio. ¿Qué pasó? Se dio un enranciamiento, mayormente por el factor de la temperatura. ¿Qué pasa también si yo a los churros los dejo destapados totalmente o no los pongo en bolsa? Pues se puede dar un enranciamiento oxidativo por parte del oxígeno, incluso hidrolítico también si hay presencia de agua. Entonces, este enranciamiento no solamente va a alimentos que son freídos, sino alimentos que en su composición natural ya contienen lípidos, como son las semillas, que el cacahuate, que la almendra, que las nueces, son susceptibles a enranciarse también.
De hecho, estas semillas se llaman oleaginosas porque pues olea hace énfasis a lo que vendría siendo como la grasa o el aceite que contiene. Y pues también los aceites que usamos para cocinar también se pueden enranciar. De hecho, pues se recomienda que los tengan en un lugar donde no les pegue el sol ni la temperatura, ¿no? Y la mamá y todas las que desconocemos esa información, pues ahí tenemos el aceite a un lado de la estufa y que le pegue todo el calorón. Ok, ya por último, pues el factor temperatura es súper fundamental y no solamente en el alimento como método, sino como también un factor de crecimiento para los organismos, para los microorganismos, y un factor de descomposición para nutrientes. Incluso como ahorita les comentaba de la luz, hay vitaminas fotosensibles que con el calor y con generado por la luz, se descomponen muy fácilmente. Entonces, el factor temperatura juega un papel fundamental. Pues sí, hay métodos que con el uso de temperatura baja o alta temperatura nos logran conservar, pero también son factores de crecimiento, factores para determinar otros factores, como les mencionaba. Luego está el viento o el aire. Sabemos que el aire no solamente es puro oxígeno, sino hay otros gases que se encuentran en el ambiente. Y esta exposición a estos gases pudiera generar una descomposición del alimento. Y junto con ello, junto con el oxígeno, que es el que está en mayor porcentaje en este aire, realizar procesos de oxidación, como decía Adal, la carne, permíteme tantito. Brian, tu tía me marcó, Sí, es que pues estoy ocupada. Ok, la carne, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, yo saco la carne, la voy a picar porque voy a hacer un caldo pobre, por así decirlo. Y de repente, en lo que estoy partiendo la carne, ya me doy cuenta y volteo que la carne ya está café. Y hasta uno duda, ¿no? Así como que, híjole, ¿estará buena o qué? Pero cuando la saqué del refri estaba roja. ¿Qué pasó? La hemoglobina que contiene la carne, que vendría estando en la sangre, esa hemoglobina se oxidó. Se puso en contacto con el oxígeno. El oxígeno, que es un elemento más electronegativo, pues arrastró los electrones provenientes de este compuesto y oxidó la carne, haciéndola una coloración café. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, maestra. Mande. Y cuando la carne está café, ¿todavía se puede consumir o no? Sí, de hecho, bueno, ahí tendría que ser un fundamental observación. Al momento, por ejemplo, yo compré mi carne el día domingo, ¿no? Fui al mandado, compré mi carne, la preparé ese mismo día, la voy a preparar ese mismo día y pues me pasó la oxidación, ¿no? Mientras estaba cortando la carne. Pero si mi carne todavía tiene otras características como, bueno, todavía tiene un poco de firmeza, no se le ve probabilidad de contaminación microbiana ni nada, pues nada más sucedió una oxidación pues con el ambiente. Entonces realmente pues solamente se oxidó el compuesto de la hemoglobina y pues no hay problema, ¿no? No estoy hablando que hubo una oxidación o una contaminación microbiana, ¿ok? Ok. Muy bien, entonces esos serían los factores que me determinan a mí la conservación, ¿no? Luego ya vamos a empezar con la cuestión de las bajas temperaturas. Si ven, inspiré mi presentación en Avatar, me encontré la tipografía. Se llama tipografía, también. ¿A poco sí? Sí. No, anda con pendiente. De nada, ya supiste algo nuevo. Lo siento, pero estaba peleando con mi marido. Entonces, vamos a empezar con lo que vendría siendo las bajas temperaturas, los métodos de conservación en temperaturas bajas. ¿Qué métodos vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar el preenfriamiento, que sería el primero, la refrigeración
y el congelamiento. El preenfriamiento pues ya lo vieron de manera general en cuestión de la primera unidad, pero lo vamos a volver a retomar. Y estos métodos, ¿cómo preservan o cómo conservan? Permítanme tantito. ¿Una qué? Lata de tomate. Sí, ahí están en el gabinete arriba. Pues no es lata, ¿verdad? Es el Tetra Pak, al lado derecho. No, es caldillo. Los que son los que son negros, a tu derecha, abajo, en el gabinete. Ajá, esos. Ok, creo que nunca se apagó el micrófono. Bueno, entonces, ¿cómo va a conservar el alimento a las bajas temperaturas? Primero que nada, tenemos la inhibición del crecimiento de microorganismos. Como les repetí ahorita, los microorganismos tienen factores de crecimiento, que no sé si ya lo están viendo en microbiología, factores de crecimiento que pueden alentarlo o disminuirlo, porque al fin de cuentas sigue siendo un organismo vivo, y así como nosotros que tenemos preferencia de que, ay, ¿sabes qué? A mí prefiero el calor, prefiero el frío, prefiero una temperatura templada o cuestiones así, también pasa con los microorganismos. Hay microorganismos que soportan bajas temperaturas, hay microorganismos que soportan altas temperaturas, hay microorganismos que soportan, que nada más se reproducen óptimamente en una temperatura ambiente, etcétera. Entonces, en la cuestión de los alimentos, la mayoría de los microorganismos que generan un deterioro no soportan temperaturas bajas. Entonces, por eso la cuestión de la temperatura es muy importante, la refrigeración, el preenfriamiento, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Muy bien. Pero también hay algo negativo en el congelamiento de los alimentos, ¿no? Porque entran en contacto con las células del agua y al momento que se derrita empiezan a perder nutrientes y lo de la sangre se pierde junto con el agua cuando se derrite, ¿que no? Ok, muy bien, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo congelación. Ahorita estamos viendo el mecanismo en general de por qué las temperaturas bajas conservan, pero pues vamos a ver cada método por su cuenta, pero está bien. Después tenemos lo que es la restricción de la actividad enzimática y respiratoria del alimento, o sea, disminuimos esta actividad enzimática y por ende disminuimos el metabolismo y también la respiración. ¿Por qué disminuimos la cuestión enzimática? Las enzimas son unos compuestos complejos que también a ciertas... ¿Qué quebró? No, yo pisé eso. A ciertas temperaturas tienen su capacidad de, por decir así, de actividad, pues. O sea, si tienen su temperatura adecuada para su actividad normal. Si las sacas de esas temperaturas también, lo que pasa es que disminuye la actividad, o si las expones a temperaturas altas, pues incluso hasta puedes desnaturalizar la enzima, ¿no? Por la acción de la temperatura. Y por ello, en la cuestión enzimática, pues interviene mucho en el metabolismo y bajaría las cuestiones metabólicas y por ella también la actividad respiratoria del alimento. Luego tenemos la inhibición de la pérdida de agua. Esta inhibición de la pérdida de agua en cada una es diferente en cada método, por ejemplo en el preenfriamiento, en el congelamiento y en la refrigeración, que pues bueno, lo vamos a ver detenidamente cada uno. Luego tenemos también la reducción de la producción de etileno. Como lo vieron en la unidad pasada, el etileno es una serie o secuencia que involucra enzimas. Entonces, si estoy bajando la actividad enzimática, pues por ende la producción de etileno también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, maestra. Sí.
Si escuchan a mi hijo llorar, no lo estoy matando, es solamente que quiere estar aquí pegándole a la computadora. Ok. El siguiente, ya tenemos el preenfriamiento. Bueno, y el preenfriamiento lo definimos como el remover el calor que se genera por el campo o que trae del campo y disminuir el metabolismo y para así reducir el deterioramiento que esto lo cause, tanto para transportar o almacenar. El preenfriamiento también se considera, entre comillas, como un método rápido para disminuir la temperatura de los productos frescos que vienen pues del campo, ¿no? Y es el primer paso, el primer proceso, la primera operación en lo que vendría siendo la cadena del frío. Entonces, eso sería más que nada el preenfriamiento. Ahorita es una actividad de clase. Les voy a compartir un link en Facebook sobre una publicación de la cadena del frío. Vamos a regresar a la sesión. Ahorita voy a cerrar sesión. Vamos a regresar a la sesión y les voy a preguntar a cada uno, ya de los que no tengan micrófono, pues lo van a tener, o que no puedan activar el micrófono, lo pueden escribir. Pero eso va a contar como actividad en clase, ¿ok? Entonces, ahorita les comparto lo que vendría siendo el link en Facebook y lo van a leer. Es una publicación de un sitio muy así, muy ligerita, nada más para que lean y compartir la temática, ¿ok? ¿Sí? Ok, entonces lo que voy a hacer